Buenas tardes, profesor, doctores que estén viendo esto. Este ensayo trata acerca de las afectaciones de la industrialización al estatus laboral de los obreros en la ciudad de Tijuana. El equipo está conformado por Diego, Uriel, Paola, Farid, Fernando, Edith y Carlos. Yo. La automatización se refiere a procesos realizados por máquinas sin la intervención de un humano. Es la tecnología basada en sistemas de control de producción, mecánicos, electrónicos y computacionales que permiten tomar decisiones más acertadas, con el objetivo de mejorar la calidad, productividad, eliminación de intervención humana en ambientes peligrosos, eficiencia y la reducción del tiempo y costos. La industrialización es un fenómeno de carácter económico basado en la producción de bienes a gran escala y de forma intensiva. Es la transición de la producción manual a la producción mecanizada. La tecnología es el conjunto de conocimientos científicos el cual se usa para solucionar ciertos objetivos específicos, en su mayoría mejorar la calidad de vida. Existe desde los inicios de la humanidad por medio de descubrimientos que ha hecho el ser humano y que lo ha llevado hasta este punto. Formalmente surge cuando la técnica se vincula con la ciencia. Existen dos tipos: tecnologías duras, aquellas que se apoyan en procesos de ingeniería, mecánica y matemática, y las tecnologías blandas, que se refiere a procesos sobre ciencias humanistas. El mejoramiento de la conectividad, acceso al mercado e inclusión financiera son efectos del avance tecnológico. Según la ONU, en los últimos 20 años, el 50% de la población mundial ha desarrollado de forma acelerada y trayendo cambios significativos en las sociedades gracias a la innovación tecnológica. Las revoluciones tecnológicas han cambiado el paradigma laboral, dando a conocer nuevos modelos de trabajo y dejando abajo otros. Sin embargo, esto conduce a una sociedad a imponer cambios sociales más amplios, es decir, nuevos puestos laborales. En los últimos 20 años, el avance tecnológico ha incrementado producto de un nuevo orden mundial y globalizado, el cual se ha implementado en el mercado buscando disminuir los costos, aumentando la productividad, la eficiencia, sin la necesidad de una constante intervención del ser humano, generando la automatización de diversos empleos. México ha desarrollado diversos estudios sobre el desempleo en diferentes ámbitos socioculturales, políticos y económicos, pero se debe hacer más énfasis en el estudio de este fenómeno respecto a las nuevas innovaciones tecnológicas que resultan en un proceso de automatización, el cual está modificando el paradigma laboral, poniendo en peligro una cantidad significativa de empleos. El segundo sector más importante de México es el secundario, el cual se compone por la industria manufacturera, considerada un pilar en su economía, generando tanto ingresos como empleos. Este mismo sector se ve involucrado por las nuevas innovaciones tecnológicas, por lo tanto el proceso de automatización que se lleve a cabo en este sector puede ser el causante de la reducción de mano de obra. Según INEGI, algunos de los indicadores más representativos de este sector son: genera el 1.6% del todo el empleo nacional, 18% del empleo del sector manufacturero, aporta alrededor del 2% del PIB nacional, 16% del PIB del sector manufacturero, 19% del total de exportaciones, 21% total de exportaciones de manufactura y 11% total de importaciones. Esta clase de industria tiene un peso mayor en ciudades fronterizas. Tijuana emplea el 15% de mano de obra total del sector secundario, comercio, servicios y del sector gobierno. Contiene el 30% aproximadamente del mercado total. Sin embargo, al almacenar alrededor
de 3% de la población de la ciudad depende de estas, es decir, vive completamente del ingreso de estas. Respecto a la competencia actual, los focos del sector secundario están en Estado de México, Oaxaca y Puebla. En Tijuana se construyeron 6 nuevos parques industriales durante el 2020. En total hay 75 parques industriales. Se incrementaron 5.6 millones de metros cuadrados. En 2019 al 2020, en total hay 75.9 millones de metros cuadrados en parques industriales. Considerando que Tijuana alberga aproximadamente 46.000 empleos que se desarrollan dentro de este sector, llega a ser interesante contestar la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los factores que ponen a la automatización como posible fuente de desempleo en el fenómeno de la industrialización en Tijuana durante el periodo más cercano del 2023? La automatización se perfila como una de las principales amenazas potenciales al estatus laboral de los obreros tijuanenses. Es por ello que se llevará a cabo una investigación exhaustiva para analizar las posibles consecuencias en términos de salario, derechos laborales y riesgo de desempleo. Una vez obtenidos los resultados del estudio, se utilizará el aprendizaje adquirido para evitar cualquier afectación negativa a los trabajadores y fomentar la evolución tecnológica en los sectores amenazados. De esta manera, se buscará impulsar el uso de máquinas y procesos para mejorar la productividad y eficiencia. Es importante destacar que este proceso debe ser llevado a cabo con responsabilidad social, garantizando que los derechos laborales sean respetados y que se promueva un equilibrio justo entre la tecnología y el trabajo humano. Solo así podremos aprovechar al máximo las ventajas de la automatización, sin dejar atrás a aquellos que dependen de un trabajo manual para poder subsistir. De manera más específica, se intentará analizar el impacto de la automatización dentro de los salarios de los obreros tijuanenses. Por consiguiente, de manera técnica se evaluarán las posibles consecuencias en términos de derechos laborales ante la implementación de procesos automatizados. Esto es siempre y cuando se investigue previamente el riesgo de desempleo que podría generar la automatización en los sectores amenazados. Y en forma retrospectiva, establecer medidas y políticas que promuevan un equilibrio justo entre la tecnología y el trabajo humano, garantizando el respeto a los derechos laborales en último lugar, y a modo de conclusión, la necesidad de identificar las mejores prácticas para fomentar la evolución tecnológica en los sectores amenazados, siempre y cuando no se afecte negativamente a los trabajadores. Es de conocimiento ciertos datos que dan una visión mucho más profunda del estado en el que se encuentra Tijuana en cuestión de este grupo económico. Tijuana cuenta con 29 parques industriales con 3.670 empresas industriales, que concentran aproximadamente el 60% de todas las ventas internacionales a nivel estatal. Martínez Cuero menciona que Tijuana concentra 4 de las 500 empresas transnacionales más importantes que operan dentro de México. Considerando que Tijuana alberga aproximadamente 46.600 de empleos que se desarrollan dentro de este sector, es necesario el conocimiento del impacto que podría tener el fenómeno de la automatización, que se caracteriza por disminuir la necesidad de mano de obra dentro de la ciudad de Tijuana. Esto para evitar el problema y fomentar la búsqueda de otras alternativas que ayuden a evitar o, en otro caso, mejorar las condiciones que la automatización puede llegar a generar dentro del cuadro laboral tijuanense. Dentro de la información revisada y de manera muy descriptiva, se han revisado a Porges, Yenke, Lavado y Aspicuelta con una investigación acerca de la industrialización y la competitividad a nivel mundial, donde describe cuáles son los factores que son capaces de catalizar a los países dentro del crecimiento y desarrollo tecnológico. Entre ellos están las aptitudes, capacidades del empleado y el esfuerzo económico. Por otro lado, también dentro de la revista de análisis económicos de 2002, Garrido explica cómo el sistema económico de los años 60 y 70 determina el tipo de economía que se sigue caracterizando en esta zona del país. Asimismo, Hubert Sky, dentro de la revista latinoamericana,
de Economía desarrolla una investigación que describe una problemática muy peculiar: la industrialización truncada y, como consecuencia, una terciarización sustantiva. Presenta como idea final el dinamismo que existe entre la baja actividad productiva y la vida laboral, además de diferir con ciertas teorías como la neoclásica, que proclamaba que se tendría una homogeneización de los mercados de trabajo y los modelos dualistas. Específicamente, son pocos los artículos, documentos o investigaciones que se centran en la ciudad de Tijuana. Podemos empezar con José Negrete, autor de una tesis que presenta la integración industrial y la zona fronteriza, o Alfredo Ualde Alfaro, que describe la problemática de la poca profesionalización de los empleos de maquila. En la variable del empleo podemos considerar que Miriam Guadalupe Colmenares López, que presenta un conflicto que se desarrolla entre los sexos al momento de ser elegidos para los puestos dentro del campo de la industrialización en las regiones fronterizas y del centro occidente. Durante la búsqueda de textos que sintetizan las dos variables que se presentan, no hay uno que proponga lo que se ha planteado anteriormente, ya que el tema de la automatización es un tema que ha ido tomando fuerza y tamaño con el paso del tiempo. Y todavía la relación que existe entre el empleo y la automatización son las situaciones que se encadenan que no se han tomado. Por lo mismo, el hecho que se establezca esta relación de industrialización-empleo, buscando los factores potenciales que determinan el impacto que el fenómeno de la automatización puede crear, convierta este protocolo de investigación en los primeros pasos que puedan explicar todo este conflicto regional. El marco de referencia teórico que tenemos es que muchas teorías indican que la automatización en cualquier sector industrial causa generalmente una pérdida de empleos, cambio de habilidades necesarias para desempeñar un trabajo y la transformación socioeconómica de la región en la que sucede. Tijuana es una región con relativa importancia en el sector industrial, que podría encontrarse con estos mismos problemas, las teorías nos enseñan. Nuestro marco de referencia conceptual nos indica que la automatización es el proceso en que los trabajadores de una industria manufacturera son reemplazados por nuevas tecnologías que brindan mayor eficiencia por el mismo costo o uno menor al de pagar un salario completo para los trabajadores. Nuestro marco de referencia contextual es que Tijuana es una región, junto con el resto del norte del país, que está en vías de industrializarse. Por lo tanto, la automatización podría llegar a estas regiones en unos años. Por ahora, la automatización no parece ser un peligro latente para la región, pero la industria tijuanense se considera una industria manufacturera. Este tipo de industria es uno de los más vulnerables hacia la automatización de la industria. Los factores para una posible fuente de desempleo en Tijuana a causa de la industrialización en un periodo cercano son los siguientes. Se estima que un 63% del empleo total y un 64.5% del empleo manufacturero en México está en riesgo de ser automatizado, ocasionando que los trabajadores menos calificados sean los más vulnerables. Las condiciones del mercado laboral, el costo relativo entre el trabajo humano y las soluciones de automatización afecta el ritmo y el grado de adopción de las nuevas aplicaciones tecnológicas en los países con abundante mano de obra y salarios bajos. Es probable que la alta competitividad de los procesos trabajo intensivos retrase la adopción de procesos automatizados. En cambio, en países con salarios altos y cuya proporción de la población en edad de trabajar está disminuyendo, las condiciones de sus mercados de trabajo les obliga a ser pioneros en el desarrollo de la implementación de nuevas aplicaciones tecnológicas. El desempleo en un corto plazo en Tijuana puede ser muy elevado, pero solo si las industrias empiezan a desarrollar nuevas tecnologías, pues la mano de obra en Tijuana es muy barata. Bueno, entonces en cuanto a metodología, nuestra investigación se basará en un enfoque cuantitativo, o sea, utilizaremos cifras y datos numéricos que los usaremos para analizarlos, buscar correlaciones, causalidades y tendencias. Luego ya, dado que la investigación se trata nuestro objetivo de buscar las posibles consecuencias de la automatización respecto a los empleos, vamos a recurrir a un diseño no experimental de manera longitudinal, y ya que nos centraremos al sector de la manufactura, entonces se hará a través de un diseño de análisis evolutivo de grupos. ¿Pero a qué nos referimos con esto? Primero,
Con un estudio no experimental nos referimos a que con nosotros como investigadores no nos involucraremos en el fenómeno a analizar, o sea, no tendremos influencia en las variables. Y con longitudinal, esto se refiere a que los datos se analizarán a través de distintos puntos del tiempo y analizándose las causas y las consecuencias de los cambios que hayan. Y con el diseño de análisis evolutivo de grupos, esto es similar al longitudinal, tan solo que en este nos centramos a, como se dice, a un grupo o una subpoblación que están vinculados de alguna manera. Luego, nuestra investigación será del tipo documental, por lo tanto, las fuentes de los datos será secundaria. O sea, nos referimos a que nos basaremos en libros, informes, publicaciones científicas y diferentes bases de datos como podría ser INEGI o Banco de México que serán de utilidad para nuestra investigación. Luego la técnica utilizada será a través de la sistematización bibliográfica, que consiste en recoleccionar el material necesario para nuestra investigación y se hará a través de fichas de trabajo bibliográfico, con lo cual lo organizaremos y será más fácil el acceso y relacionarlos con las diferentes variables.